El sol de 1878 caía como una sentencia sobre la plaza polvorienta de un pueblito perdido en la frontera de Chihuahua. El aire, denso e inmóvil, cargaba el olor a tierra seca y del miedo que emanaba de doña Isabela de Valdivia. A los 22 años, de pie sobre el suelo agrietado, sentía el peso no solo de su cuerpo robusto, sino del desprecio de un mundo entero concentrado en la mirada gélida de su padre. Don Rodrigo de Valdivia, el poderoso hacendado cuyo nombre era sinónimo de honor y rigidez, le arrancó las sedas y los brocados con un gesto de repulsión, despojándola de su identidad y entregándola como un animal a Nantán, el líder guerrero apache cuyo rostro parecía esculpido en la propia roca del desierto. No era un tratado de paz ni una alianza, era una purga, un acto de humillación calculado para borrar la mancha que ella representaba para su linaje. Allí, bajo el cielo de un azul implacable, su vida de privilegios se deshizo en polvo. El terror que la paralizaba era una criatura antigua, alimentada por años de soledad y susurros crueles en los opulentos salones de la hacienda. Isabela, cuya inteligencia viva y corazón compasivo eran eclipsados por la sombra de su figura, se sentía un error de nacimiento. Su obesidad, fruto de la ansiedad cultivada por el desprecio paterno, era el estigma que la definía. En su interior era una lectora voraz, un alma sensible que encontraba en los libros los amigos que la vida le había negado. Pero el reflejo en el espejo siempre confirmaba la narrativa de su padre. Era indigna de amor, una carga vergonzosa. Ahora, ante la mirada indescifrable de Nantán y de sus guerreros silenciosos, la voz de su padre resonaba en su mente, más fuerte que el viento del desierto, sentenciando que su valor era nulo, porque su cuerpo no encajaba en el marco estrecho de la belleza. Su fragilidad más profunda, la creencia de ser un error, era ahora su única y frágil compañía. La jornada hacia el corazón de la apachería fue un bautismo de fuego y piedra. Para Isabela, cada paso era una tortura calculada para quebrar lo que quedaba de su antiguo yo. Sus zapatos de satín, hechos para los pisos pulidos de la hacienda, fueron desintegrados por la brutalidad del terreno. El polvo se infiltraba en sus pulmones, el sol castigaba su piel desacostumbrada, y el silencio de sus captores era una muralla impenetrable. Nantán cabalgaba al frente, una silueta austera contra el horizonte infinito, sin dirigirle una sola mirada de compasión o crueldad. Él era la personificación de aquel desierto, indiferente, pragmático e implacable. Ella no era una prisionera a ser consolada, sino una carga, un objeto extraño siendo transportado de un mundo de reglas y apariencias a un lugar donde la única ley era la de la supervivencia. La opulencia de su antigua vida parecía una alucinación lejana, una mentira contada en otro idioma, mientras la realidad de cada piedra puntiaguda bajo sus pies se convertía en su nueva y dolorosa verdad. Al llegar al campamento apache, un conjunto de chozas cónicas llamadas wickiups, la sensación de desarraigo de Isabela se profundizó en un abismo de pavor. El aire olía a humo de enebro, a carne asándose y a un aroma desconocido de hierbas que le hería el olfato. Niños de ojos oscuros y curiosos se detenían a observarla, mientras las mujeres la evaluaban con miradas que mezclaban desconfianza y un pragmatismo cortante. Allí, su linaje noble no valía nada. Sus manos suaves y su incapacidad para encender un fuego o curtir una piel de animal la convertían en una carga inútil. En los primeros días, tropezaba con su propia inadecuación, un fantasma de sedas rotas en un mundo de cuero y tierra. La humillación que sentía ahora era diferente a la de su padre. No era un ataque a su apariencia, sino una constatación silenciosa de su completa y absoluta inutilidad. Era un aislamiento más profundo,
donde ni siquiera la ilusión de un propósito existía para protegerla. Las noches eran un tormento, de frío y recuerdos, pero los días eran un infierno de sed e invisibilidad. En una tarde particularmente brutal, cuando el sol parecía determinado a extraer la última gota de humedad de su alma, Isabela se acurrucó en la sombra escasa de una roca, sintiendo que el delirio de la deshidratación se aproximaba. Fue entonces que una sombra la cubrió. Nantán estaba de pie frente a ella, su rostro una máscara de seriedad, pero en su mano había un odre de cuero. Sin una palabra, se lo extendió. El gesto fue tan inesperado, tan funcional y aún así tan profundamente humano, que rompió una represa dentro de ella. El agua, fresca y con un ligero sabor a tierra, no solo mojó su garganta seca, irrigó la semilla de la duda en su espíritu. Enseñada a ver a los apaches como monstruos desalmados, acababa de recibir la más simple de las caridades del hombre que debía ser su verdugo, un acto de misericordia que su propio padre jamás le había concedido. Aquel pequeño acto de Nantán alteró sutilmente la forma en que el campamento la percibía. Ella todavía era la forastera torpe, pero la supervivencia silenciosa le confería una extraña dignidad. Fue esa chispa la que atrajo la mirada de Nalin, una anciana cuya piel arrugada contenía la historia de 100 estaciones y cuyos ojos negros y penetrantes no veían la figura robusta de Isabela, sino la esencia trémula detrás de ella. Con un gesto seco y una orden gutural en la lengua andé, Nalin la convocó a su tienda. Allí depositó en su regazo un montón de hierbas secas y aromáticas. La tarea era simple: separar hojas de tallos. Por primera vez en su vida, las manos de Isabela, antes destinadas solo a bordar y abanicarse, fueron encargadas de un propósito. El trabajo era monótono, pero el enfoque exigido era un bálsamo para su mente atormentada, un primer paso para descubrir una utilidad que jamás había conocido en los salones vacíos de su antigua vida. Los días se transformaron en semanas, y las manos de Isabela aprendieron el lenguaje de la tierra bajo la tutela paciente y exigente de Nalin. La anciana no ofrecía elogios fáciles, pero la corregía con la precisión de quien entiende que un error en el desierto puede costar una vida. Isabela aprendió a distinguir la hoja de la gobernadora, cuyo té amargo aliviaba fiebres, de la raíz de la yuca, que podía ser transformada en jabón y fibras resistentes. Sus uñas, antes inmaculadas, ahora estaban perpetuamente sucias de tierra, y su piel, otrora protegida por sombrillas, adquiría el tono bronceado de la resiliencia. El trabajo físico, que al principio la agotaba, comenzó a esculpir una fuerza en sus músculos que ella desconocía. Más importante, el silencio compartido con Nalin durante la recolección de hierbas se convirtió en un diálogo más profundo que cualquier conversación que hubiera tenido. Una comunión que le enseñaba sobre el respeto apache por cada elemento de la creación, el sagrado Usen que habitaba en todo. La transformación silenciosa de Isabela encontró su catalizador en un pedazo de papel arrugado. Un grupo de guerreros, liderado por Nantán, regresó de una patrulla trayendo consigo un documento capturado a soldados mexicanos. La frustración era palpable en el campamento. Los hombres reconocían la importancia de aquellos símbolos extraños, pero no podían descifrarlos. El papel pasó de mano en mano, un enigma inútil. Venciendo una ola de timidez que casi la sofocó, Isabela dio un paso al frente, su corazón martillando contra las costillas. «Le puedo leer». Su voz salió más como un susurro, pero en el silencio que se hizo, sonó como un trueno. Los guerreros la miraron con escepticismo, pero Nantán, con un lento asentimiento, le entregó el documento. Sus ojos recorrieron las líneas, y las palabras de su antiguo mundo ganaron un nuevo y terrible propósito:
revelando una emboscada planeada contra ellos. En aquel instante, el respeto que nació en los ojos de los guerreros fue más valioso que todo el oro de su padre. La revelación contenida en aquel papel transformó el aire que Isabela respiraba. El respeto de los guerreros era un escudo silencioso que la protegía de las sombras de su pasado. La desconfianza en los ojos de las mujeres fue reemplazada por una curiosidad cautelosa, y a veces una de ellas le ofrecía un pedazo de pan de mezquite o una sonrisa contenida, pequeños gestos que valían más que todas las joyas que había poseído. Los niños, antes observadores distantes, ahora se acercaban, atraídos por el aura de misterio y poder que las palabras le conferían. La voz de su padre, aquella cruel narradora de sus insuficiencias, comenzaba a ser sofocada por el sonido de su propio nombre siendo pronunciado con una nueva inflexión, una que contenía utilidad y valor. La vergüenza de su cuerpo no desapareció de la noche a la mañana, pero fue siendo sepultada por una capa de propósito. Una dignidad conquistada no por nacimiento, sino por mérito, y por la fuerza de su intelecto. Libre de las ataduras del miedo constante, Isabela comenzó a ver a Nantán, no al captor, no al líder austero, sino al hombre detrás de la leyenda. Lo observaba en silencio, notando la forma en que su mirada se detenía sobre cada miembro de la tribu, cargada de un peso protector. Veía la sabiduría en sus decisiones, la justicia en su liderazgo y el dolor de pérdidas antiguas grabado en los surcos alrededor de sus ojos. El amor que comenzó a florecer en su pecho no era la gratitud frágil de una cautiva, sino la admiración profunda por su carácter. Cierta noche, mientras discutían un mapa rudimentario que ella había dibujado, levantó el rostro y lo encontró observándola. La mirada de él no contenía deseo ni juicio, era una mirada de reconocimiento que atravesaba su apariencia y parecía tocar directamente su alma. En aquel momento entendió que él no veía a la noble obesa, sino al espíritu resiliente que ella misma apenas comenzaba a descubrir. Nantan también la observaba, y en su mente, un paisaje tan vasto y complejo como el Shintum, propio desierto, se reconfiguraba. La había aceptado como se acepta una tormenta de arena o una estación de sequía, una carga impuesta por los espíritus o por el capricho de los hombres blancos. Esperaba lágrimas, quejas, la fragilidad de una flor de invernadero arrancada de la tierra. En vez de eso, encontró una tenacidad silenciosa, una negativa a dejarse morir que lo intrigó. Él, que había perdido a su primera esposa en una incursión de soldados y había visto sucumbir a los guerreros más fuertes, reconocía la fuerza en sus más variadas formas. La inteligencia de Isabela había sido una sorpresa, pero su capacidad de aprender los caminos del pueblo con Nalin, de endurecer las manos y el espíritu sin perder la compasión en su mirada, eso le había ganado un respeto profundo. Ya no veía a la hija de su enemigo, veía a una mujer que poseía lo que su pueblo llamaba Ndetiat, el corazón de un apache. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en la opulencia sofocante de Mindezet, su hacienda, don Rodrigo de Valdivia era consumido por una furia impotente. La noticia de la supervivencia de Isabela no le trajo alivio, sino una humillación insoportable. Su castigo, diseñado para ser una sentencia de muerte social y física, había fallado espectacularmente. Peor aún, los rumores que llegaban por los comerciantes y exploradores pintaban un cuadro perverso. Su hija, la mancha en su nombre, no solo vivía entre los salvajes, sino que se había convertido en una figura de cierta importancia para ellos. Cada rumor era un nuevo clavo en su ataúd de honor. En su mente obsesionada por las apariencias, la imagen de Isabela prosperando en aquel ambiente era una afrenta personal, un reflejo de su propia falla en controlarla y borrarla.
El desprecio se transformó en odio, y el odio en un plan desesperado para limpiar su nombre a sangre y fuego, enmascarando una orden de exterminio bajo el pretexto de un noble rescate. En una noche en que la luna llena bañaba el desierto con una luz plateada, transformando las rocas en centinelas fantasmagóricos, Nantán la llevó lejos del centro del campamento. El silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de una comprensión mutua que trascendía las palabras. Se quitó del cuello un pequeño collar de cuentas de turquesa y hueso, un objeto que ella lo veía usar todos los días. Isabela de Valdivia fue el nombre de una mujer que ya no existe, dijo él, su voz grave como el murmullo del viento nocturno. Ella era una prisionera. Tú no lo eres. Tu espíritu sobrevivió al fuego del desierto y floreció. Para nosotros, tú eres Tsebine, la mujer de la roca, pues tu fuerza es silenciosa e inquebrantable. Al colocarle el collar en el cuello, el roce de sus dedos en su piel envió un calor que nada tenía que ver con el sol. Era el sello de su renacimiento, la aceptación final en un hogar que ella había elegido con el corazón. La paz de aquel momento fue brutalmente rota por el sonido de cascos apresurados. Un explorador apache surgió de la oscuridad, su caballo cubierto de sudor, trayendo la noticia temida. Los soldados mexicanos estaban a pocas horas de distancia, moviéndose rápido bajo el manto de la noche. El campamento explotó en una actividad febril y controlada. El miedo, un fantasma familiar, intentó apoderarse de Isabela, pero encontró una nueva muralla en su pecho. La mujer que antes se encogería de pavor, ahora se movía con propósito, sus ojos buscando a Nalin, su mente ya catalogando las hierbas necesarias para tratar heridas. Ya no era una víctima esperando su destino. Era una defensora de su pueblo, de su hogar, del hombre que le había dado un nuevo nombre y un nuevo valor. Su transformación estaba completa. Si te estás conectando con esta historia de resiliencia y transformación, comparte o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. El ataque llegó antes del amanecer, un torrente de fuego y furia que rasgó el velo de la noche. El sonido de los rifles mexicanos resonó como el crujir de huesos secos, y las balas perforaron las frágiles paredes de cuero y ramas de los wickiups, sembrando el caos y la muerte. Gritos de dolor se mezclaron con los gritos de guerra de los guerreros apaches, que tomados por sorpresa, respondían con la ferocidad de un depredador acorralado. Isabela, con el corazón latiendo en la garganta, ayudaba a Nalin a guiar a los niños y a los ancianos hacia la seguridad de las grietas en las rocas que rodeaban el campamento. El humo de la pólvora le ardía en los ojos, el olor a sangre impregnaba el aire, y con cada destello de un disparo veía el rostro de Nantán, una máscara de determinación y furia, liderando la defensa de su pueblo. Él era el centro de aquella tormenta, la roca contra la cual las olas de la violencia se rompían. En medio del remolino de la batalla, mientras lideraba una carga para flanquear a los soldados, lo imposible sucedió. Isabela lo vio tropezar. No fue una caída dramática, sino un traspié, un paso en falso que rompió el ritmo de su danza mortal. Una mancha oscura comenzó a extenderse en su túnica de cuero, a la altura del hombro. Nantán cayó de rodillas, el rostro una mezcla de shock y dolor antes de desplomarse de lado. Para los guerreros, la caída de su líder fue un golpe a la moral, un momento de vacilación fatal. Para Isabela, fue como si el propio eje del mundo se hubiera partido. El ruido de la batalla se transformó en un zumbido lejano, y todo su universo se contrajo hasta convertirse solo en la imagen de su cuerpo inerte en el suelo polvoriento, la vida escapándose de él bajo un cielo que comenzaba a clarear con la promesa de un día terrible. Un instinto más poderoso que el miedo la impulsó hacia adelante.
Ignorando los gritos de Nalin para que regresara, Isabela corrió hacia el campo de batalla, una figura torpe y vulnerable en medio de la danza letal de guerreros y soldados. Las balas zumbaban cerca de su oído, pero su mente estaba singularmente enfocada. Al lado de Nantan, el entrenamiento de meses se cristalizó en una claridad absoluta. Rasgando una tira de su falda, la presionó firmemente contra la herida que sangraba profusamente. Sus manos, antes temblorosas de pavor, ahora se movían con la seguridad de la sabiduría. De la pequeña bolsa de cuero que siempre cargaba, regalo de Nalin, retiró un polvo de milenrama, la hierba que detiene la sangre, y lo aplicó sobre la herida. En aquel infierno de pólvora y gritos no era una noble ni una prisionera, era una curandera, luchando por la vida del hombre que amaba con las únicas armas que poseía: conocimiento y valentía. Su acción, sin embargo, atrajo la atención no deseada. Un pequeño grupo de soldados, viendo al líder apache herido y a una mujer indefensa a su lado, avanzó para el remate final. Fue entonces cuando Isabela se irguió, colocando su cuerpo robusto como un escudo entre ellos y Nantan. «¡Deténganse!», gritó, no con la voz de una víctima, sino con la autoridad de una doña. Su pronunciación era el español más puro y aristocrático, dejando a los soldados en shock. «¿Qué clase de hombres son ustedes? ¿Soldados de México o asesinos a sueldo de un cobarde? Pues sepan que el hombre que dio la orden para esta masacre es mi padre, don Rodrigo de Valdivia, que prefiere limpiar su honra con la sangre de su propia hija a enfrentar la verdad». La acusación, la revelación de su identidad, plantó una semilla de duda y vacilación. Esa pausa, ese momento de confusión, la única apertura que los guerreros apaches necesitaban para reagruparse y cambiar el curso de la batalla. Aprovechando la vacilación de los soldados, los guerreros apaches, con una furia renovada por la visión de su jefe caído, avanzaron como un vendaval. El contraataque fue decisivo y brutal. La línea de los soldados, desmoralizada y confundida por el giro psicológico, se rompió en menos de un minuto. Lo que era una incursión disciplinada se transformó en una huida desordenada, con los hombres abandonando sus posiciones y corriendo hacia la relativa seguridad del desierto, perseguidos por los gritos victoriosos de los Ndé. El sol de la mañana se alzó para iluminar una escena de destrucción, pero también de una victoria improbable. Arrodillada junto a Nantan, con el cuerpo temblando por la adrenalina que ahora la abandonaba, Isabela levantó la mirada y vio a los últimos invasores desapareciendo en el horizonte. El silencio que siguió, roto solo por los quejidos de los heridos, era el sonido de su nueva vida siendo sellada en sangre y valentía. Los guerreros que pasaban a su lado no decían nada, pero sus miradas contenían un respeto que era casi sagrado. Nalin fue la primera en alcanzarla, sus viejos ojos brillando con una mezcla de alivio y un orgullo feroz. La anciana no dijo una palabra, solo posó la mano en el hombro de Isabela, un gesto pesado de aprobación que valía por 1000 elogios. Pronto, otros se unieron a ellos, formando un círculo protector. Las mujeres trajeron agua y paños limpios. Los hombres, con una gentileza inesperada, levantaron a Nantan en una camilla improvisada, sus movimientos cuidadosos y reverentes. Cada mirada, cada toque en su brazo era un reconocimiento silencioso de su valentía. Ya no la veían como la forastera que habían acogido. Era el corazón de su resistencia, la mujer de la roca que se había negado a ceder. En aquel momento, rodeada por aquella familia forjada en el fuego, Isabela sintió que el último fantasma de su padre se disipaba, y una sensación de pertenencia tan abrumadora que las lágrimas que rodaron por su rostro eran de pura y redentora gratitud.
La noticia de la derrota viajó más rápido que los soldados en fuga, cargada de vergüenza e incredulidad. La historia que se extendió por las haciendas y puestos militares no era la de una noble rescatada, sino la de una mujer que había defendido a un jefe apache con su propio cuerpo y que había usado su apellido como un arma contra los hombres de su padre. Para don Rodrigo de Valdivia fue un golpe del cual su honor jamás se recuperaría. El plan de borrar su mancha solo la había grabado a fuego en la memoria de todos. Sus pares, hombres que valoraban la apariencia por encima de todo, ahora lo veían con desprecio o piedad. Se convirtió en una figura patética, un hombre amargado, atormentado por el éxito de la hija que intentó destruir. En su opulenta soledad, rodeado de retratos de ancestros cuyo legado sentía haber profanado, don Rodrigo fue dejado a consumirse. Un rey derrotado en su castillo de orgullo vacío, permanentemente humillado por la fuerza de la mujer que él había juzgado débil. Las semanas que siguieron fueron de curación, tanto para el cuerpo de Nantán como para el alma de la tribu. Bajo los cuidados incansables de Isabela y Nalín, el líder guerrero recuperó sus fuerzas, y en su periodo de convalecencia, su amor por Isabela se profundizó en un lecho de admiración y ternura silenciosa. Cuando finalmente pudo ponerse de pie ante su pueblo, convocó a todo el clan. Frente al fuego ceremonial, declaró que Tsebine, mujer de la roca, era un nombre para su fuerza, pero no para su esencia. Una roca puede resistir, dijo él, su voz resonando con autoridad y afecto. Pero ella nos dio vida a todos cuando estábamos cerca de la muerte. Sangró con nosotros, luchó con nosotros y nos recordó lo que significa tener valentía. De hoy en adelante, su nombre será Dagoté, el corazón de nuestro pueblo. El grito de aclamación que siguió fue la confirmación final. Ya no era una forastera, sino el centro vital de su nuevo hogar. La vida en el campamento se reasentó en un nuevo ritmo, y el lugar de Isabela dentro de él era tan sólido como las rocas que daban nombre a su antigua identidad. Ahora, como Dagoté, el corazón del pueblo, su presencia era un hilo esencial en el tejido de la comunidad. Las mujeres que antes la miraban con desconfianza, ahora buscaban su consejo, no solo para descifrar las palabras de los hombres blancos, sino para aprender las mezclas de hierbas que Nalín le había enseñado. Su amistad con la anciana floreció en una colaboración de mutua admiración. Nalín, viendo en Isabela la llama de una sabiduría que no dependía de la edad, comenzó a confiarle historias y conocimientos más profundos, rituales de sanación que eran pasados de una generación de mujeres fuertes a la otra. El fantasma de su pasado raramente la visitaba, y cuando lo hacía, era solo para recordarle la distancia que había recorrido de la mujer que había renacido de las cenizas de la humillación para encontrar su verdadero valor en el servicio y el amor de su pueblo. La unión entre ella y Nantán fue celebrada no con la pompa de su antiguo mundo, sino con la simplicidad sagrada del pueblo Ndé. No hubo contratos ni sermones, sino la construcción de un nuevo Wikiup, un hogar que levantaron juntos, lado a lado. Cada rama entrelazada, cada piel estirada, era un voto silencioso, una promesa de compañerismo y protección. El clan entero participó, trayéndoles regalos que simbolizaban la vida que comenzaban, mantas tejidas para el calor, herramientas para el trabajo y alimentos para compartir, bendiciendo su casa con la fuerza de la comunidad. En aquella primera noche, sentados a la luz de su propia hoguera, la quietud estaba llena de un amor profundo y sereno. Él no necesitaba decir que la amaba. Ella lo veía en la manera en que la mirada de él la seguía. Una mirada que contenía un universo de respeto, admiración y paz. Allí, ella no era solo aceptada, era reverenciada.
La prueba de su valor inestimable llegó con la llegada de nuevos hombres blancos, esta vez no con rifles, sino con papeles. Eran representantes del gobierno, ofreciendo un tratado de paz que prometía tierras y provisiones. Los guerreros, incluyendo a Nantán, escuchaban con desconfianza sus experiencias pasadas, enseñándoles que la lengua del hombre blanco era frecuentemente una serpiente. Fue hacia Isabela que todos se volvieron. Sentada al lado de Nantán, en el círculo del consejo, tomó los documentos y los leyó en silencio. Su mente, forjada tanto en la biblioteca de su padre como en las lecciones de supervivencia de Nalin, se movió más allá de la mera traducción. Leía entre líneas, identificando las cláusulas ambiguas y las promesas vacías que eran, en realidad, trampas legales para confinar y subyugar a su pueblo. Con una claridad cortante, expuso las verdaderas intenciones del tratado, desarmando al enemigo no con una flecha, sino con la gramática, protegiendo el futuro de su nación con la misma inteligencia que antes había sido su único consuelo. Esa noche, la hoguera en su hogar parecía arder más fuerte, un reflejo del orgullo y del alivio que sentían. El peso del liderazgo de Nantán era visiblemente más ligero, compartido en silencio. Ellos piensan que somos ignorantes porque nuestra sabiduría está en la tierra, no en el papel, dijo él, su voz un murmullo bajo. Pero tú, mi corazón, empuñas su arma mejor que ellos mismos. No era un cumplido, era una constatación, un reconocimiento de su alianza. Allí, en la intimidad de su Wikiup, no eran solo marido y mujer, sino dos líderes, dos estrategas planeando la supervivencia de su pueblo. Él le confiaba sus miedos sobre el futuro y ella encontraba en él la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Su amor se había transformado, evolucionando de la pasión nacida de la crisis a una alianza inquebrantable, un respeto mutuo tan profundo y vital como el propio aire que respiraban. El paso de las estaciones trajo consigo la más profunda de las bendiciones. Cuando el vientre de Isabela comenzó a crecer, una señal visible de su unión con Nantán, una nueva ola de cariño y protección, la envolvió. Las mujeres del clan, lideradas por una Nalin exultante, la trataron no como a una noble frágil, sino como el vaso sagrado del futuro de su pueblo. Le enseñaron las canciones de cuna en la lengua andé, canciones que hablaban del poder de la tierra y de la valentía de los ancestros. Compartieron con ella los alimentos que fortalecen el cuerpo para el parto y las historias que fortalecen el espíritu. Isabela pensaba en cómo habría sido su embarazo en su antiguo mundo, una reclusión forzada, un período de susurros y juicios sobre su salud y figura. Aquí era una celebración pública, una jornada compartida. Cada puntada que daba en una pequeña manta de cuero era un acto de amor y esperanza, tejiendo el futuro de un hijo que nacería libre, amado y, sobre todo, deseado. El parto fue como la propia vida en el desierto, intenso, doloroso y al final milagroso. Dentro de su Wikiup, con la ayuda firme y sabia de Nalin y las otras mujeres, Isabela encontró una fuerza que no sabía que poseía, un poder primordial que conectaba su cuerpo, antes motivo de vergüenza, a la propia esencia de la creación. El primer llanto de su hijo, un niño fuerte y sano, cortó el aire tenso y fue recibido con un suspiro colectivo de alegría. Cuando permitieron que Nantán entrara, lo hizo con una reverencia que Isabela nunca había visto en él. El gran líder guerrero, que enfrentaba ejércitos sin pestañear, se acercó con una vulnerabilidad conmovedora. Al ver a Isabela, exhausta pero radiante, y al pequeño ser en sus brazos, su rostro se abrió en una sonrisa de pura adoración. Tocó la mejilla del bebé con un dedo calloso, un gigante siendo gentil, con la cosa más preciosa del mundo, sellando el círculo de su nueva familia. Los años
Pasaron como las aguas de un río tranquilo, esculpiendo una paz duradera en la vida del clan y en el corazón de Isabela. 5 veranos después del nacimiento de su primer hijo, Taza, y ahora también madre de una niña de ojos brillantes llamada Nalin Di, Isabela se había convertido en la guardiana del futuro del pueblo. Bajo la sombra generosa de un álamo, reunía a los niños del campamento. En una mano sostenía un libro de cuentos de su antigua vida, con las páginas suavizadas por el uso. En la otra, una pluma de águila que servía como un bastón de la palabra para las historias orales. Allí practicaba una forma única de magia. Enseñaba a los niños a leer y a escribir en español, no para que abandonaran su cultura, sino para que pudieran defenderla con nuevas herramientas. Usaba las leyendas apaches para ilustrar las letras, transformando el alfabeto de sus opresores en un código para preservar su propia identidad. Sus hijos eran la prueba viva de que aquellos dos mundos podían coexistir en armonía. Taza, con los ojos penetrantes del padre y la sed de conocimiento de la madre, era tan hábil en seguir los rastros de un animal como en descifrar las palabras en el papel. La pequeña Nalin Di, cuyo nombre honraba a la vieja mentora, poseía la serenidad de Isabela y la chispa de sabiduría astuta de la anciana. Isabela los observaba absorber las lecciones, viéndolos transitar sin esfuerzo entre un cuento de hadas europeo y una leyenda sagrada sobre el creador, Usen. No había contradicción en sus jóvenes mentes, solo un entendimiento más amplio del mundo. En aquellos rostros atentos, Isabela veía su verdadero linaje, un legado construido no sobre la pureza de la sangre, sino sobre la riqueza de la unión, de la resiliencia y del amor. Su victoria sobre su pasado no era solo suya, les pertenecía a ellos. Las noches en el desierto continuaban siendo un espectáculo de estrellas, pero ahora Isabela las observaba con una paz que nunca imaginó posible. Sentada al lado de Millicent Nantan, con el sonido suave de la respiración de sus hijos viniendo de dentro del Wikiap, sentía la plenitud de una vida construida sobre cimientos de respeto mutuo. La pasión urgente de los primeros tiempos se había profundizado en un amor sereno e inquebrantable, un río subterráneo que nutría sus almas. No necesitaban muchas palabras. La mano de él buscando la de ella en la oscuridad, la forma en que la escuchaba hablar sobre los progresos de un niño en la lectura o sobre una nueva planta que había descubierto, todo comunicaba una alianza completa. Él, el gran guerrero, había encontrado en su esposa no solo un refugio, sino su consejo más sabio, su espejo más honesto. Veía en ella la personificación de la resiliencia, una belleza que no estaba en la piel, sino en el alma indomable. Su conexión con Nalin también se había transformado, convirtiéndose en el vínculo entre el crepúsculo y el amanecer de una generación. La vieja mentora, ahora más frágil, pasaba la mayor parte de sus días, ya no para enseñar, sino para compartir. En sus manos, el conocimiento de las hierbas y de las historias antiguas pasaba de una a la otra como un don sagrado. «Llegaste como una piedra arrastrada por la corriente», dijo Nalin un día, su voz un susurro frágil como hojas secas, pero Usen sabía que tu corazón era tierra fértil. No tomaste nuestro modo de vida, lo ayudaste a florecer de una nueva manera. Ahora tú eres la memoria de nuestro pueblo, Dagoté. Con esas palabras, Nalin no solo estaba expresando su amor, estaba pasando el manto, asegurando que la sabiduría ancestral de las mujeres en De continuaría viviendo a través de la mujer que un día fue una extraña. Un día, mientras buscaba agua en un pozo natural de aguas cristalinas, Isabela vio su propio reflejo con una claridad que la sorprendió. La mujer que la miraba de vuelta no era la joven de rostro hinchado y mirada asustada que había llegado al desierto. El sol había pintado su piel
con un tono saludable y había marcado las comisuras de sus ojos con las huellas de miles de sonrisas. Su cuerpo, todavía robusto y de formas amplias, ya no le causaba repulsión. Eran los brazos que habían cargado a sus hijos, las piernas que la habían llevado por kilómetros en busca de hierbas curativas, las manos que habían preparado alimentos y consolado a los enfermos. En aquel reflejo no veía a la noble obesa que su padre había maldecido, sino a una mujer entera, fuerte y útil. Por primera vez en su vida se miró con una aceptación serena, comprendiendo que la belleza que su nuevo pueblo valoraba era la de la fuerza, la resiliencia y la capacidad de nutrir la vida. Nantan la encontró allí, en su momento de quieta contemplación. Se acercó sin hacer ruido como era su costumbre y su propio reflejo apareció al lado del de ella en el agua. ¿Qué ve el corazón del pueblo?, preguntó suavemente. Veo a la mujer que un día fui, respondió ella con voz firme. Él tomó su mano, girándola para que la palma quedara hacia arriba, y trazó con el dedo una vieja cicatriz de un corte que se había hecho en sus primeros días torpes. Yo veo la historia de la mujer en la que te has convertido, dijo él. Tu antiguo pueblo busca la perfección, una superficie sin marcas. Ellos no entienden. Para los Ndé las cicatrices son hermosas, prueban que fuiste más fuerte que aquello que intentó herirte. Son la prueba de la vida. En aquel simple gesto, él resumió toda la verdad que ella había tardado años en aprender. Su valor no residía en su apariencia, sino en su jornada. Ocasionalmente, el mundo que había dejado atrás enviaba un eco lejano. Un comerciante itinerante que había aprendido a negociar en paz con el pueblo de Nantan trajo noticias de las tierras más allá de las montañas. Habló de pasada sobre la hacienda Valdivia, describiéndola como un lugar atormentado por la decadencia, cuyas tierras habían sido vendidas y cuyo nombre se había convertido en una lección sobre cómo el orgullo precede a la ruina. Don Rodrigo había muerto años antes, un hombre solitario y amargado. Al oír la noticia, Isabela no sintió un triunfo vengativo, ni siquiera alegría. Sintió apenas una piedad etérea, la misma que se sentiría por un extraño en una historia triste. Aquel mundo, con sus reglas crueles y su obsesión por las apariencias, ya no tenía poder sobre ella. Era solo un mal sueño, desvanecido por la luz cegadora y honesta de su vida en el desierto, una prueba de que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ejerce sobre los otros, sino en la paz que se cultiva dentro de sí. La felicidad, descubrió, no era un gran evento, sino un collage de pequeños momentos perfectos. Era una tarde de cielo anaranjado, con el olor a pan de maíz horneándose en el aire. Era ver a Nalin, ahora una figura frágil y reverenciada, dormitando bajo el sol, cuidada y amada en sus últimos años. Era oír la risa de sus hijos, Tasa y Nalin Di, mientras jugaban en el polvo, representando las historias de los héroes apaches que ella les había contado, mezclando la tradición oral con los símbolos que aprendían a escribir. Era ver a Nantan regresando de una cacería, deteniéndose a una distancia respetuosa para simplemente observar a su familia, su rostro de guerrero suavizado por una expresión de profundo contentamiento. En aquel instante, el tiempo parecía detenerse, e Isabela sentía una gratitud tan vasta como el propio cielo del desierto. Cada paso doloroso de su jornada la había llevado exactamente allí, a aquel momento de paz absoluta y amor incuestionable. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con colores que avergonzarían a cualquier tapiz de su antiguo hogar, Isabela reflexionaba sobre la naturaleza de la riqueza. El mundo de su padre estaba construido sobre el oro, la tierra y el poder, una riqueza que generaba miedo, soledad y un hambre insaciable por más. Era una fortuna que se medía por lo que se podía poseer y excluir. Allí,
En el corazón del desierto, ella había descubierto el verdadero tesoro. La riqueza estaba en la risa sana de sus hijos, en la sabiduría silenciosa en los ojos de Nalin, en la fuerza y el respeto de su marido y en la unión de su clan. Era una riqueza medida en conexiones, en lealtad, en la certeza de que había un lugar para ella en el mundo. Al ser despojada de todo lo que su padre valoraba, finalmente se volvió libre para encontrar todo lo que realmente importaba. Una fortuna que no podía ser contada, solo sentida. La historia de Isabela la Dagoté se convirtió en una lección susurrada alrededor de las hogueras, un testimonio de que el verdadero hogar raramente es el lugar de donde venimos, sino el lugar donde somos vistos. Su jornada enseñaba que las etiquetas que la sociedad impone, fea, débil, inadecuada, son solo jaulas frágiles y que la verdadera libertad se forja en la valentía de definirnos por nuestras propias acciones. Mostraba que el amor más profundo no brota de la perfección, sino del reconocimiento mutuo de espíritus resilientes. En un mundo que frecuentemente juzga el exterior, su vida se convirtió en la prueba de que la esencia es lo único que perdura, y que incluso en el suelo más improbable, un alma que recibe respeto y afecto puede echar raíces y florecer, transformando un desierto de exilio en un jardín de pertenencia. Él se sentó a su lado, el calor de su cuerpo, una presencia familiar y reconfortante. Los niños, notando la quietud de sus padres, corrieron hacia ellos. Tasa se acurrucó al lado de su padre, ya comenzando a hacer preguntas sobre las estrellas que salpicaban el cielo, mientras la pequeña Nalindí, con un suspiro soñoliento, recostó la cabeza en el regazo de Isabela, buscando refugio y calor. Nantán los envolvió a todos con un brazo, creando un pequeño universo de amor bajo el manto infinito de la noche. Isabela miró el rostro de su hijo, tan lleno de curiosidad, la confianza serena en el de su hija y el amor inquebrantable en los ojos de su marido. Levantó la mirada hacia el desierto, su antiguo enemigo, ahora su guardián y santuario. Ya no había nada que probar, nada que temer. Solo existía aquel momento, la respiración suave de sus hijos y la certeza absoluta de que estaba, finalmente y para siempre, en casa. La historia de Dagoté no era la de una noble que se volvió salvaje o la de una prisionera que encontró la libertad. Era la historia de un alma que, al ser despojada de todo, encontró su verdadera esencia, su verdadero lenguaje y su verdadero nombre. Era la prueba de que la fuerza más impresionante a menudo florece en los lugares más inesperados, nutrida no por privilegios, sino por aceptación y amor. Su jornada se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que nuestro valor no es medido por aquellos que nos rechazan, sino por aquellos que nos abrazan. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal. Comparte para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando